debe ser la prioridad de la iglesia: levantar a Jesús, levantar a Cristo, entendiendo que lo más importante en un lugar como este no debe ser la gente, debe ser Jesús quien puede salvar a la gente. Por eso le voy a hablar un poco acerca de la importancia de levantar a Jesús. Usted puede levantar a Jesús en su vida, desde su corazón. Y usted debe entender que si va a seguir y si va a servir a Jesús, Jesús debe ser su prioridad, debe ser lo más importante en su vida. Porque cuando es así, dice la Biblia que Él traerá salvación. Por eso en una iglesia la prioridad, por lo menos en esta iglesia, la prioridad debe ser levantar a Cristo, levantar a Jesús. El énfasis de la predicación debe estar basado en Jesús, y el centro de la predicación también debe ser Jesús. Jesús es la garantía de vida y de cambio. Por supuesto, también es la garantía de salvación, porque dice la Biblia, si Jesús es levantado, en la misma forma como la serpiente de bronce en el desierto, en la misma forma que Moisés levantó esta serpiente, entonces Él traerá como consecuencia salvación. Dice la Biblia en el verso 15, si usted puede leerlo, para que todo aquel que crea en Él. La gente no creerá en Jesús al menos que la iglesia le muestre y levante a Jesús. Si en algo debes ocuparte en tu vida es que Jesús sea levantado en ti, en tu vida, de forma que tú puedas entender que no es una religión la que te cambia, no es una denominación la que hace un cambio en tu vida, es Jesús quien vive dentro de ti, dentro de tu corazón por la fe, y Él es el único que puede entonces traer cambios, que puede traer salvación y que puede traer bendición a tu vida. Si usted se da cuenta, la primera predicación de Pedro en el libro de los Hechos no menciona otra cosa sino a Jesús. Pedro no llegó con palabras tan profesionales. Pedro lo que hizo fue hablar un mensaje sencillo de Jesús. Y ese mensaje sencillo de Jesús trajo como resultado que 3,000 hombres se convirtieran de manera inmediata y pasaran compungidos de espíritu por causa del mensaje y de la predicación de Jesús. Ahora quiero decirle algo, iglesia. Lo que tenemos que hacer es levantar a Jesús. Diga conmigo, voy a levantar a Jesús. La iglesia de hoy parece que empezó a ocultar a Jesús y empezar a poner métodos, formas, estrategias de hombres, pero le garantizo algo: mientras quitemos todo el aparataje y dejemos a Jesús como centro, todas las cosas serán más fáciles y tendremos un mayor y mejor resultado. ¿Alguien puede creerlo conmigo? Al evangelio no hace falta colocarle tantas formas y cosas. Al evangelio lo que tenemos que hacer es poner a Jesús como el centro de todas las cosas. Basta que alguien ponga a Jesús como prioridad en su vida para que todo alrededor comience a cambiar. Todo alrededor de alguien que levanta a Jesús. Por eso le digo algo: la predicación de Jesús despierta al quien predica de Jesús. La predicación de Jesús despierta a la iglesia y trae un poderosísimo resultado. Usted comienza a hablar de Jesús y el primero que va a despertar es aquel que está hablando de Jesús. Pero cualquiera que oye de Jesús también va a empezar a despertar. Una iglesia predicando a Jesús es una iglesia que va a despertar del letargo, de la pasividad, y se va a convertir en una iglesia pujante con relación a lo que es la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesús. Por eso, si algo tenemos que hacer hoy es levantar a Jesús y no ocultarlo. No pensar que la gente tiene más atractivo por oír un mensaje de autoayuda, un mensaje humanista, un mensaje que tenga formas y estilos, pero que no tenga a Jesús como centro. Será un mensaje vacío y con falta de vida.
Por eso tenemos que regresar a lo sencillo. Tenemos que regresar a este mensaje donde Pedro se levanta. Si usted lee en el libro de los Hechos, él se levanta y dice: varones hermanos, varones Galileo, le vengo a hablar de algo. Le vengo a hablar de este Jesús a quien ustedes asesinaron, a quien ustedes mataron. Y empieza a relatar y hablar de Jesús. Es evidente que el único que puede traer una experiencia en la vida de alguien se llama Jesucristo. Jesucristo vino a salvar al pecador. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. El mensaje de Jesús despierta a los que oyen este mensaje. El mensaje de Jesús causa un impacto en el corazón de cualquiera que lo oye. Por eso, si algo nunca debemos dejar de hacer, es de hablar de Jesús. Dígale a alguien: predica de Jesús. Predica de Jesús. Predicar y hablar de Jesús trae un despertar a la iglesia. Tiene que ser el tema central de toda la iglesia. La predicación de Jesús trae otra cosa. Dije que trae un despertar, pero la predicación de Jesús trae valentía para aquel que predica. Todo el que predica de Jesús empieza a moverse en una gallardía y valentía. No le importa en el lugar donde esté. Cuando se trata de hablar de Jesús, te aseguro que viene la valentía del cielo. No te importa que te digan evangélico, no te importa que te digan religioso, no te importa que te digan o que se burlen. Tú tienes un mensaje más poderoso que te hace ser valiente y osado. Por eso Pablo dijo: me propuse hablar de un solo tema, y es hablar de Jesús, o hablar de Cristo y Cristo crucificado. Por eso créame, si usted dice: yo no sé cómo predicar, no sé cómo hablarle a la gente, háblele de Jesús. Háblele de lo que Jesús hizo. Háblele del impacto que tiene el hecho de que Jesús murió en una cruz, pero resucitó y está vivo. Y ahora que está vivo, viene a darnos vida y vida en abundancia. Trae un despertar el mensaje de Jesús, pero también trae valentía y trae gallardía. Convierte a los gallinas en águilas. Si no ve a Pedro, negando a Jesús primero y diciendo: yo no conozco a ese hombre. No, yo no tengo nada que ver con Jesús. Esa es la clase de cristianos que están en la iglesia, que nunca hablan de Jesús. Nunca se quieren identificar como cristianos porque tal vez se avergüenzan del evangelio. Yo digo más bien, son una vergüenza para el evangelio. ¿O no se acuerda que él dijo: el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre? Pero todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré. Entonces, la forma que tú puedas salir de ese cascarón, salir del anonimato y salir de esto de que no te identificas como cristiano porque te da miedo, te da pena que te ataquen, que te critiquen o se burlen de ti. Te digo algo: Pedro estaba en la misma condición porque se llevaron a Jesús para crucificarlo y él se quedó solo, escondiéndose, y entonces le decían: tú eres uno de ellos. Él decía: no, yo no conozco a Jesús, en mi vida lo he visto, nunca. Por segunda vez le dijeron: sí, ya me acordé, tú eres Pedro, andaba con Jesús. Ya les dije que no. ¿Cómo se los explico? No conozco a Jesús, en mi vida lo he visto, nunca he andado con él. Tercera vez le preguntan: ya me acordé, le dijo una mujer. Dice mi Biblia en Lucas que la mujer le dijo: tú te niegas, pero tú hablas como él. Tú eres como ellos. Y él dijo, no dijo bendito Dios, dice la Biblia que maldijo y dijo que no lo conocía. Fíjense, alguien que aparta a Jesús de su vida nunca va a tener cambio. Va a seguir hablando groserías, va a seguir maldiciendo, va a seguir atacando, va a seguir mintiendo, va a seguir pecando. Pero alguien que levanta a Jesús en su vida va a tener un cambio diametral, y ese cambio va a ser permanente.
te alejas de Jesús, inmediatamente las malas mañas y viejas mañas regresan a tu vida. Y dice mi Biblia que cuando la tercera vez que lo negó, ¿qué pasó? El gallo cantó. Una vez que este hombre se decide a levantar a Cristo y después de recibir la promesa del Espíritu Santo, el hombre se pone de pie en medio de todos y empieza a lanzarse tremendo mensaje donde les habló de Jesús desde el principio hasta el fin. Ahora, como resultado, dice mi Biblia que 3,000 hombres se convierten a Jesús. Ahora quiero decirte algo: si tú quieres que el mensaje de Jesús en tu boca cause un impacto, permite primero que el mensaje de Jesús en tu corazón impacte tu vida. Permite que Jesús impacte tu corazón, y cuando ese mensaje impacte tu corazón, cuando tú hables el mensaje que ya está en tu corazón, va a impactar las vidas que lo oyen. Ahora bien, quiero decirle algo, iglesia: el Espíritu Santo viene por consecuencia de que Jesús venga al corazón y limpie con su sangre al pecador. Por eso es tan importante que la iglesia nunca deje de predicar ni de oír de Jesús. Jesús no puede ser un cliché. Jesús no puede ser solamente un eslogan en la iglesia. Jesús no puede ser solamente la foto o el cuadro pintado en la pared. Jesús tiene que ser el centro, y tiene que ser la vida, y tiene que ser el mensaje central de la iglesia. Dígale a alguien: se trata de Jesús. Se trata de Jesús. Por eso entonces Pedro dice: arrepiéntanse de corazón y arrepiéntanse de sus pecados y reciban al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo viene, el Espíritu siempre va a llenar lo que la sangre ha limpiado. La iglesia debe entender que sin sangre no hay perdón de pecado, no hay remisión de pecado, y todavía esa sangre sigue vigente. Tenemos que meter primero a la iglesia del Señor a que sea limpia la sangre. Porque tú eres limpio por medio de la sangre de Cristo, que dice la Biblia nos limpia de toda inmundicia, nos limpia de todo pecado. Una iglesia saturada de Jesús es una iglesia próxima a recibir un bautismo poderoso del Espíritu Santo. Una iglesia saturada de Jesús, una iglesia que se acostumbre a levantar a Jesús, a adorar a Jesús, a reconocer a Jesús. Una iglesia que tenga en su boca a Jesús. En cualquier momento va a suceder lo que sucedió el día de Pentecostés, porque el Espíritu llena lo que ya la sangre ha limpiado. Y le digo algo, iglesia: no podemos soltar. En el momento que soltamos el tema de Jesús y empezamos a hablar de cualquier otro tema, y yo no le diría que no hay temas importantes, claro que sí, pero el tema central de la iglesia debe ser Jesús. Ah, pastor, ahora somos solo Jesús. No, lo que pasa es que no hay Espíritu Santo sin Jesús. No hay forma de acercarse al Padre si no es a través de Jesús, porque Él es el mediador entre el hombre y Dios. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. ¿Cómo entonces tú pretendes llegar al Padre si no es a través de Jesús? Por eso es tan importante que usted retome esto, que usted diga: yo voy a convertirme en alguien que levante a Jesús con mi vida, que levante a Jesús con mi adoración, que levante a Jesús con lo que hago. Yo voy a proponerme a que Jesús sea levantado en mi vida, porque si Él es levantado en mi vida, va a suceder lo que dice la Biblia. Luego en otro punto dice: Él va a atraer todos a Él. Si Jesús fuese levantado como la serpiente de bronce en el desierto, Él mismo se va a encargar de atraerlos a Él. En el momento que alguien decide levantar a Jesús, no va a tener impedimento para que su familia llegue a Jesús, para que sus vecinos lleguen a Jesús, para que todo lo que esté alrededor sean llenos con Jesús.
Dice la Biblia en Juan capítulo 19, verso 17. Léalo conmigo, por favor. Porque esta es la finalidad de la iglesia, según lo que dice Juan capítulo 19, verso 17, que para esto Él vino, para salvar lo que se había perdido. Y Él, cargando su cruz, salió a un lugar llamado La Calavera, que en hebreo se dice el Gólgota. Era un lugar, óigame y míreme, era un lugar de muerte, era un lugar de destrucción, era un lugar donde los huesos con pedazos de carne se estaban regados por todos los lugares. Era un lugar putrefacto, un lugar hediondo, un lugar pestilento, un lugar que cualquiera no va a ese lugar. No va a ese lugar. Sin embargo, Jesús viene cargando su cruz y es llevado a ese lugar llamado el Gólgota. El Gólgota. Por eso quiero decirte algo, iglesia preciosa. Cualquiera sea tu situación, Jesús puede arreglarla. Cualquiera sea tu posición, Él puede sacarte de ese hueco donde tú te encuentras. Él puede darte vida y vida en abundancia. Él puede hacer que tu matrimonio resucite. Él puede hacer que tu familia se levante. Él puede hacer que lo que está destruido vuelva a tener y a cobrar vida nuevamente. Porque Él da vida a los muertos, dice la Biblia. Y si Él vino para ese lugar, ¿cómo no voy a pensar que Él no puede venir a mi corazón o a tu corazón? No, pastor, es que el corazón mío está muy podrido. No creo que esté más podrido que el Gólgota. Y Él en el Gólgota caminó llevando la cruz y tus pecados. Por eso no hay límites cuando se trata de que Jesús puede salvar. Puede salvar a alguien en una buena posición, en un estatus social alto, pero también puede salvar a cualquier pecador que ande con una vida destrozada en la calle. Y en algún momento pensamos que el evangelio es para una clase de personas que se visten en una forma, que andan en una forma, y entonces creemos que Jesús va a avalar que levantemos una iglesia elitesca, una iglesia de acuerdo a un estatus social. Y créame, cuando es así, el Jesús que yo conozco en mi Biblia se aparta de los lugares donde empiezan a darle prioridad a la gente antes que a Él. ¿Por qué el Padre no envió a Jesús a un buen lugar y lo envió a nacer como hijo de un rey en algún lugar de Jerusalén y lo pone en el gran palacio para que de allí entonces Él haga su plan de salvación? No, lo envió a Belén, lo envió a un lugar chiquitito, muy pequeño, a un lugar bien humilde, y de paso Jesús nace en un establo lleno de animales. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que entendamos que Jesús es el único que puede sacarnos de la condición donde estamos, que puede traerte victoria en medio de tu problema o tu adversidad. Dice mi Biblia que no solamente fue llevado al Gólgota. De paso, por verso siguiente, el 18, dice que fue crucificado. Y allí le crucificaron. Y con él a otros dos. Uno a cada lado. Uno a su lado izquierdo y otro a su lado derecho. Jesús vino a salvar a los pecadores. Y estaba muriendo entre pecadores. Estaba muriendo con uno que era un delincuente, un ladrón, y al otro a su lado otro ladrón. Y Él en el medio de ellos, entendiendo que Jesús puede traer cambios de vida a cualquier persona, no importa cuál sea su condición. Dígale a alguien: en Jesús hay esperanza. Andaba entre pecadores y con pecadores y murió
entre pecadores. No sé en qué momento la iglesia dijo, bueno, no te juntes con este porque te va a infectar de pecado. No le dé la mano a este porque... ¿Usted cree que Jesús vino en su tiempo a meterse en una iglesia y estar encerrado y dársela de más santo que los demás? Y cuando ve la gente que no viene a la iglesia, tú eres un diablo, demonio. A Jesús lo señalaban porque andaba con pecadores, aunque no andaba pecando, andaba tratando de sacarlos del pecado. Andaba dándole la mejor forma y decirle, tú puedes salir de esa condición de pecado, de maldad. Por eso, claro, muchas veces tú eres el obstáculo más grande para que tu propia familia se salve, eres tú, porque los condenas, los señalas, los juzgas, los mandas al infierno cada momento que te da la gana. Jesús, entre dos ladrones pecadores, no perdió tiempo, salvó a uno de ellos, que le dijo, Señor, acuérdate de mí. El otro le gritaba, bueno, si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros para seguir robando y, bueno, haciendo daño. El otro ladrón como que le cayó la revelación de quién era el que estaba en esa cruz. Y le dijo, ¿sabes algo? Tú no hables así, porque nosotros estamos aquí porque hemos hecho cosas muy malas. Muy malas. Hemos hecho daño, hemos robado, hemos matado y nos merecemos nuestro castigo. Estamos aquí pagando la consecuencia de nuestro mal proceder. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Una de las cosas que pasa cuando alguien levanta a Jesús es que reconoce su condición de pecado y ve a Jesús como la alternativa de cambio y de santidad. Alguien que levanta a Jesús va a ver a Jesús bien alto y bien santo. Y alguien que levanta a Jesús se va a ver su condición de pecado y de manera inmediata va a tener la necesidad de arrepentirse de su pecado. Pero el que no levanta a Jesús lo pone a la misma posición de él y se cree mejor que todo el mundo. Se cree con poder de juzgar, de señalar, de dictar un juicio sobre la gente. Pero Jesús muere entre pecadores. Dice mi Biblia que Jesús dijo, el que creyere en mí será salvo. Será salvo. La gente dice, pero ¿por qué el afán de Jesús? Porque en ningún otro hay salvación. Léame toda la Biblia. Búsqueme alguna otra forma que el hombre pueda ser salvo. Le digo algo, no la va a encontrar. La Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis menciona que el único camino al Padre se llama Jesucristo. En ningún otro hay salvación, dice la Biblia. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual los hombres puedan ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. ¿Cuál es ese nombre? No que yo voy a agarrar un atajo, que hay muchos, todos los caminos conducen a Dios. Primero, no está en la Biblia. El único camino que habla la Biblia se llama Jesús. La única verdad que habla la Biblia se llama Jesús. Y la única vida que habla la Biblia se llama Jesús. Entonces, ¿qué otra cosa vamos a estar buscando? ¿Cómo alguien puede ponerse a predicar? Oh, pastores, que la gente se le va a cansar porque le hablen de Jesús y de Jesús y de Jesús. Creo que Él es el único mensaje que lo va a mantener vivo y santo. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la mesa y vino esta mujer ramera? Por cierto, no vendía rama, era ramera. Era una mujer de la calle y viene y lo toca y empieza con el cabello y con lágrimas a tocar. Un hombre que estaba allí con este espíritu de religión viene y dice, si este hombre, si este profeta supiera quién es el que lo toca, no se dejaría tocar por esta loca, esta mujer bochinchera. Jesús, sabiendo lo que el hombre estaba pensando, porque este hombre se creía mejor que todos, y es el daño que la iglesia se hace cuando deja de levantar a Jesús.
Este hombre que jugaba a la ramera, ¿sabe quién era? Llamado Simón el leproso. Porque antes de conocer a Jesús era un llagoso, era alguien que su llaga hedía lejos. Pero ahora que estaba con Jesús, la llaga se le había curado, pero se le había olvidado que había sido un llagoso. Y ahora tenía la tontería de juzgar porque Jesús estaba siendo tocado por una mujer de la calle. Jesús le dice: mira, Simón, ven acá. Simón, ¿quién eras tú antes, Simón? Ah, Simón el leproso. Ah, ok. Simón, te digo algo. Si a una persona se le perdona una deuda poquita y a otra persona se le perdona una deuda más grande, ¿quién está más agradecido, Simón? Simón dice: bueno, el que se le perdona más. Está más agradecido. Jesús le dice: bueno, entonces al que más se le perdona, más ama. Más ama. Más está agradecido de Dios. Usted nunca tiene que olvidarse que Jesús lo perdonó, lo limpió con su sangre, lo sigue tolerando, lo sigue ayudando, lo sigue levantando en su debilidad. Usted nunca debe pensar que alguien no tiene oportunidad porque tal vez no es lo que tú eres ahora. Yo digo algo: los que hoy no son, mañana pueden ser. Y los que hoy se creen algo, mañana no pueden ser. Jesús murió entre dos ladrones. Y tú no te dejas tocar por gente porque que eres muy santo, porque oras mucho. Ese es el ataque que tenemos con el Evangelio Cambia, que salimos a predicar como locos. Gente que sale a la calle a hablar de Jesús, sencillamente a decirle a la gente que hay esperanza en Jesús, que sí tienen oportunidades de levantarse de esa situación donde está, que Jesús los puede ayudar, que Jesús los ama y que Jesús le va a dar esperanza a ellos para que se levanten. ¿Sabe algo? La camisa o la franela del Evangelio Cambia. La franela blanca con el logotipo está representando esperanza, porque cuando alguien oye hablar, habla de esperanza, y quiero decirle: Jesús es esperanza. Hoy quiero decirle a esta iglesia: renuncia a cualquier religión seca que no te deja manifestar a Jesús en tu vida. Salga y predique a Jesús. Bese, abrace, dele la mano a la gente. La mayor predicación es la que se da con una muestra o con un gesto, y la que tiene un fruto. A Dios le plació que hubiera la locura de predicar de esta forma. Es una locura porque dice: a Dios le plació salvar al mundo con la locura de la predicación. Usted se va a sorprender, pero usted abre su boca y empieza a hablar y empieza Jesús a poner palabras en su boca. Y la gente empieza a identificarse. Mucha gente que lo oye hablar y que usted empiezan a decir: ¿será que alguien le dijo mi vida? ¿Será que alguien le dijo mi problema? ¿Será que alguien, oye, y cómo sabe lo que me está diciendo? ¿Se acuerdan cuando Jesús le habló a la mujer samaritana y empezó esta mujer a decir: ¿quién es este que conoce que tengo 5 maridos, que no me he casado todavía? ¿Quién sabe que? Y entonces la mujer se interesó. Pero ¿sabe qué? Porque la palabra te descubre, la palabra te desnuda espiritualmente. La palabra hace que tu corazón se abra y diga: bueno, esto es lo que yo estoy necesitando. Aleluya. Por eso, preciosa iglesia Maranata, no dejemos de predicar de Jesús. No dejemos de hablar de Jesús. ¿En qué forma? En la forma que hagamos y que tengamos contacto con la gente. Que podamos estar cerca de la gente como lo hacía Jesús. Que mientras predicaba en una barca estaba lo más cerca posible y le decía a Pedro: Pedro, métete en la orillita, ahí en el muelle, y quédate entre el agua y la gente. Y Jesús se ponía en la barca ahí tocando a la gente.
En algún momento los niños venían y caían encima, le caían o venían sobre Jesús. Porque déjeme decirle algo, los niños tienen una percepción espiritual que muchos adultos no la tienen. Óigame, los niños saben a qué persona acercarse. Cuando usted ve a un niño y se acerca a un adulto y lo saluda y quiere bendecirlo, sepa usted que tiene un espíritu puro, y un niño no lo va a engañar. El niño al que no lo cae bien lo mira de lejos y lo esquiva. Todos estos discípulos tratando de darle cocotazo a los niños, empujando, porque todos estos niños querían encimarse a Jesús. Jesús en un momento le dijo: hey, discípulos, dejen a los niños, suéltenlos y déjenlos que vengan a mí. Y no se lo impidan. Y no se lo impidan. Y es lo que tenemos que hacer la iglesia de hoy. No tiene que ponerle un montón de obstáculos a la gente para que tenga una relación con Jesús. La iglesia debe tener un contacto con Jesús desde que entra por esa puerta, adorando, honrando, exaltando, adorando, cantándole a Jesús, aplaudiéndole a Jesús y hablando y oyendo de Jesús hasta más no poder. Él dijo: deja a los niños venir a mí y no se lo impidan. Porque el que impide que alguien venga a Jesús tendrá grandes impedimentos en la vida. Y dice: porque de ellos, porque de los tales es el reino de Dios. Por eso tenemos que regresar al deseo de levantar a Jesús en esta forma. Que no haya otra cosa más importante en esta iglesia, sino que adoremos. Señor, queremos tu presencia. Ven a este lugar, llénanos con tu gracia. Señor, llena esta iglesia, ven a este lugar. Y que empiecen a haber lágrimas, peticiones poderosísimas de gente que vienen y dicen: Jesús, no me muevo de aquí hasta que me abraces, hasta que me levantes. Jesús dijo: porque de ellos es el reino de los cielos. No de gente que viene todo estirada a una iglesia y con cualquier cosa se conforman. Ellos vienen a sentarse y a cumplir, pero no vienen con un deseo en su corazón de que Jesús les llene, de que Jesús les levante, de que Jesús venga a sus vidas y les cambie. ¿Alguien va a salir hoy con un deseo por Jesús mayor? Una cosa he demandado, dice la Biblia, y esta buscaré: estar yo en su presencia todos los días. Todos los días. Todos los días. Ahora bien, la predicación del evangelio, levantar a Jesús, trae para la vida de aquel que predica gozo y paz. Óigame bien, Jesús produce gozo y paz. Usted quiere salir de la amargura de su vida, del lamento, de la queja, de esta cosa tan terrible que a veces agarra a muchos cristianos. Un cristiano con Jesús en el corazón no puede vivir su vida quejándose, renegando de todo, con una cara de limón, amargado, y más que no consigue azúcar. ¿Cómo hacemos? Y vive toda su vida es amargado, amargado y amargado. La Biblia dice que Dios no nos llamó a eso, nos llamó a paz. Nos dice la Biblia que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Por si usted dice: pero es que yo estoy amargado porque no consigo nada, porque no hay nada. Pues le tengo noticias: el reino de Dios no consiste en comida, en bebida, en cola, en lo que sea. No consiste en eso. El reino de Dios está más alto. Cuando usted levanta a Cristo, dice mi Biblia que el reino de Dios para usted es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo quiero que usted se vaya con la cara de victoria que usted debe mantener en todo tiempo y en toda circunstancia. Amado, si usted aprende a manejar cualquier situación, y dice mi Biblia que cuando alguien tiene gozo, tiene la manifestación del reino de Dios. Yo quiero que usted hoy ponga la mejor cara de victoria y que usted diga: bueno, limpio pero sonriente.
Iglesia, no desmayes en tu oración. Aun cuando no tienes fuerzas, aun cuando no tienes ánimo, aun cuando ves que no hay salida, lo peor que tú debes o puedes hacer es dejar de orar. La iglesia del Señor debe convertirse en un ente sensible a la presencia de Dios. Hay una necesidad dentro de ti, se llena y se suple solamente cuando alguien ora a Dios.